Quedaron muy buenos. Apenas él termine, tenemos una actividad lúdica que la vamos a hacer rápido. Y un videito para cerrar, para entender algunas cositas. Entonces, este tema de hoy, lo que van a ver hoy y dentro de 8 días conmigo, es la esencia de esto. Es donde realmente hay que ponerle fuego a esto. Se llama trabajar la profundidad, trabajar la frontalidad, previo, wake, cómo aprovechar el binario al máximo, cómo hacer intercalados. Entonces ya no pueden perder lo que esto es, porque después de que uno comienza a trabajar y a construir, usted tiene que saber qué sigue en estos 90 días que van a arrancar a trabajar. ¿Listo? Que mientras que vamos pasando estos talleres, yo me imagino que los que están acá son los que salen todos los días, como yo y como otra gente, a dar planes diarios, a construir el negocio, libertad financiera, 90 días de trabajo. Por eso lo arrancamos en la época que lo arrancamos, porque de aquí a mañana, que hoy es mañana que es primero, tengan 90 días de traque, tan, pam, dándole duro. Espero que mañana sea el inicio con lo que arrancaron y con la información que tienen. Dentro de 8 días ven la técnica y tenemos tiempo para que la vean, porque de ahí para arriba ya van a tener equipo, se supone, ¿no? Ya van la otra semana, van a llegar a esto que sirvió a papá y van a empezar a crecer mucho más. Vamos a hablar de la importancia y cómo lograr las calificaciones y mantenerlas. Para ello hemos traído desde Nueva York un diamante con 2 años en la compañía. Ah, pero aquí que lo hagan en inglés y yo voy diciendo en español. Para que sepa que está mal. Pocas veces, just few times, uy, es complicado, en la vida in life, tenemos la oportunidad de tener a alguien que tenga un rango alto y nos enseñe cómo construir eso. we have a great opportunity to have somebody that has a really high level, high rank. En un día como hoy que es histórico, In a day like today, a historical day, nos sentimos emocionados we are really excited porque una persona humilde, because somebody that is humble, noble, con sistema educativo dentro de él, with the educational system within himself, ha dejado de hacer cosas en su país left responsibilities in his own country para venir a estar con nosotros el día de hoy to be here with us today. y enseñarnos cómo se tiene libertad financiera. To teach us how to reach, how to have financial freedom. My friend, My friend. un amigo, desde Nueva York, From New York, hemos traído una persona realmente construida por dentro. we have bring here somebody that is built from the inside. Y hoy con nosotros tenemos al señor We have Mr. Diamante de la compañía LiveSmart 360. Diamond Executive from LiveSmart 360. It's a pleasure to be here today with you Es un guys. placer estar con ustedes hoy. Me too. I'm gonna tell you guys, Alex has been doing an incredible job. Alex está haciendo un increíble trabajo. Information he's giving you guys are very accurate. La información que les dio hoy es especial. But it's always important that whenever you're in an environment like this, Pero es muy importante que cuando estén en un ambiente como este, you have to allow yourself not to have any distractions. necesitan permitirse a sí mismos no tener ninguna distracción. The only difference between somebody who has made it a little bit further than you and just a little bit further than you La diferencia entre alguien como usted y alguien que está más adelante is that they remove the distractions out the way. es que esas personas se dejaron distraer, no dejaron que las distracciones se desaparecieran. When you come into an environment like this, I want you to imagine to yourself, I want you to Quiero que imagine se imaginen that at the end of the training that Alex does, que al final del entrenamiento que Alex hizo, that you would actually earn $1 million today.
de acuerdo al entrenamiento que se dio, vamos a ganar $1 millón. But the only way you would get it La única forma de lograr esto is that you would have to basically repeat almost everything that he said, had taken notes on. es simplemente repetir y poner en acción lo que él nos enseñó. I say that because I promise you this. Les digo esto porque les prometo algo. If you know for a fact that today you're going to get $1 million in your hands today, leaving out, Si sabemos que el día de hoy nos van a dar $1 millón, you will be focused on every single thing that he's saying. se enfocarían en cada uno de los detalles que él está diciendo. You wouldn't let anybody else distract you. No dejarían que absolutamente nada los distrajera. You wouldn't be checking your phones. No estarían mirando su teléfono. You would be getting up, walking around. No estarían mirando a ver quién está caminando a los lados. Because if the promise was today that you would actually earn enough money to set your family free, you would make sure that you got every ounce of information. Porque si la promesa es que de lo que aprendas este día, tu familia va a ser financieramente libre, harías exactamente todo lo que te dijeron. But what's important about that, guys, information he's giving you today, ¿Qué es lo importante acerca de la información que él nos compartió este día? you can actually do that for your family. Que definitivamente puede hacer eso con nuestras familias. All what I train on, all what I coach people on, Todo lo que le enseño a las personas, todo lo que los entreno, I've gotten over 20 years of being involved with some of the top leaders in the industry of network marketing. es porque he estado alrededor de 20 años compartiendo con con los líderes de altos rangos internacionalmente. I would travel all across the U.S. wherever they were going to be at. I would be in front of the room, in the front, taking notes. Yo los he seguido y he viajado dentro de Estados Unidos y donde quiera que ellos hablen voy a estar ahí con un cuaderno tomando notas. Because in network marketing, you have to build a team. ¿Por qué? Porque en network marketing tienes que crear un equipo. That means you must learn to teach. Entonces tenemos que aprender a enseñar. So since you know that you must teach, Ahora bien, que sabemos que tenemos que you have to enseñar, put yourself in a state of mind that I have to learn everything in order to help somebody change their life. tenemos que tener una mentalidad de enseñar a esas personas cómo cambiar la vida. See, listen guys, our business is changing the lives of other people. Nuestro negocio ha cambiado la vida de otras personas. And you have to make it your mission that you're going to get all the information that you can and use it immediately. Tenemos que poner eso como nuestra misión, tomar toda la información que más podemos y utilizarla inmediatamente. The only reason why most people take off faster than someone else ¿Por qué algunas personas son más rápidas que otras? is because they believe that they can. Porque ellos creen que son capaces. The information you're going to get today is going to give you knowledge. La información que vas a recibir hoy te va a dar conocimiento. But leaving here today, you must allow your heart to drive you like you've never let it driven you before. Pero al terminar de este día, cuando se termine el entrenamiento, necesitamos poner en nuestras mentes o dejarnos guiar y fluir que realmente somos capaces. See, in your mindset, a lot of you may think that it's going to take a long time to get diamond done. En sus mentes, ustedes piensan que de pronto llegar a ser diamante va a tomar mucho tiempo. So you kind of move at a slow pace because and your mind is so far out of Entonces te reach. mueves lento porque en tu mente está que está en algunos años. But we have people in the company who have done diamond in 30 days. Pero tenemos personas en la organización que han llegado a diamante en 30 días. So it will make you think that you can't do it in 30 days. Entonces eso te hace sentir que tú también puedes hacerlo en 30 días. Well, who told you that you can't? ¿Quién te dijo que no podías? What will make you believe that you're not good enough? ¿Qué te hizo creer que no eras lo suficientemente bueno? Listen, a culture Una cultura, and a psychology una psicología that's dehumanizing and breaks people down que nos deshumaniza y nos quebranta, comes from years and generations of hearing that you're not good enough. viene de generaciones atrás que nos han dicho que no somos lo suficientemente But I'm buenos. telling you, Medellin, you are good enough. Pero te estoy diciendo, Medellín, eres lo suficientemente bueno. You're better than your current situation right now. Eres mejor que la situación en la que estás en este momento. You're better than your current situation right now. Eres muchísimo mejor que la situación que estás en este momento. I'm going to teach you in a minute, guys, that there's zones that we work in the business. Les voy a enseñar las diferentes zonas en las que trabajamos en este negocio. And today is actually the last day of the month. Hoy es el último día del mes. And there has to be a frenzy that's going to be in the organization that we're going to close the month out strong. Tiene que haber una energía que vamos a hacer en el grupo que nos mueva. Because ranks, they're made from Los rangos están hechos de mes a mes.
your organization to understand that today is the last day and you guys can create magic today, Si nosotros no nos permitimos nosotros mismos y nuestra organización que podemos hacer magia hoy mismo, nothing's going to happen for you. no va a pasar. You can leave out of here today with the information he's giving you. ¿Cómo que? You can leave out of here today with the information that he has given you. Ustedes se van a ir este día después de recibir la información que Alex nos dio, The training that you got from just doing the plan. el entrenamiento que nos dio para dar el plan. He showed you what to do, you actually did it. Él nos mostró qué hacer, inclusive lo hicimos. You can go out today and actually recruit 1, 2, maybe even 3 people today. Puedes salir hoy y inscribir 2, 3 personas hoy mismo. You can't tell me that it can't be done. Ustedes no me pueden decir que no puede ser verdad, Because when I came to this company, I was broke. porque cuando vine a la compañía estaba quebrada. I needed some money right now. Necesitaba dinero inmediatamente. And if that meant that I had to talk to people to get paid, Si eso significa que tenía que hablar con personas para poder que me pagaran, I talked to people. pues yo hablaré con personas. And I sponsored about 5 people my first day. Y inscribí como 5 personas el mismo día. Not because I'm some expert in network marketing, No porque soy experto en network marketing, because I was tired of my situation. pero porque estaba cansado de mi situación. And I knew that in order for me to change that situation, I had to talk to somebody. Sabía que estaba cansado de esa situación y que And I had tenía to que change my cambiar. situation. Y necesitaba cambiar mi situación. So once you get the information, guys, don't just rest on it as it's just information. Cuando reciban esa información, no se tranquilicen como si solamente fuera información. We had a great day today. Y pasamos un día maravilloso. Today was so great, the food was so yummy. El día estuvo genial y la comida deliciosa. You gotta be like really waiting for this thing to be over Tenemos que estar es como que terminamos que esto se acabe. so you can hit the streets today and get some people into the Debemos system. salir y afiliar gente. Are you guys with me? ¿Están conmigo? Guys, I need you in Colombia to understand that lives can change just like that. Necesitamos que Colombia entienda que la vida puede cambiar así de rápido. Stop believing that it's going to take all month to get 3 people. Parar de pensar que nos va a tomar un mes en afiliar 3 personas. The speed of the leader is the speed of the group. La velocidad del líder es la velocidad del grupo. But you are the leader. Pero tú eres el líder. You are the leader. Tú eres el líder. You are the leader. Tú eres el líder. You're not just, see, we're all a team, Somos un equipo, nosotros todos somos un equipo. but you are a leader. Pero tú eres un líder. So you have to leave out of here as a leader and say, I'm going to get leadership things done today. Tienes que irte como un líder y vas a hacer que cosas de los líderes sean hechas, realizadas. I promise you guys, when you make a shift in your mind, Les prometo, cuando pongan esto en sus cabezas, that you're not going to let it take a long time to get it done, but you're going to get it done right now. no vamos a dejar que pase tiempo para hacer lo que necesitamos hacer, sino que lo vamos a hacer ya You mismo. start finding people right now. Van a empezar a encontrar personas ya mismo. Since I've been here, we've been sponsoring people almost every single day. Todos estos días que he estado aquí, hemos estado inscribiendo personas casi que cada día. Because in my mindset, I'm going to get people in right now. ¿Por qué? Porque en mi mente está que voy a inscribir personas ya mismo. Not because I'm a diamond executive, No porque soy diamante, because I'm just like you. porque sí voy que tú. And I want to change the lives of people. Y quiero cambiar vida de las personas. So many times we focus on ourselves. ¿Cuántas veces nos enfocamos en nosotros mismos? Now we look in the mirror and we'll say, I believe I'm destined for greatness. Y nos miramos en el espejo y decimos, creo que estoy destinado para algo. I believe I can make it happen. Creo que estoy en el camino correcto para hacer que suceda. And you keep looking in the mirror and you say, I can do this. Nos continuamos mirando en el espejo y decimos, puedo hacerlo. And then just before you go turn around and go to work for the day, Y antes que me dé la vuelta y me empiece a trabajar, you take your gaze off of you in the mirror and you start looking at the dejo de reflection. mirarme a mí mismo y empiezo a mirar lo que se refleja detrás de And mí. you start seeing all the bad relationships and the broken down cars and not enough money and Y empiezo a things ver just not relaciones right. que se acabaron, que no tengo mucho tiempo. So you went from feeling that you were destined for greatness and you can do whatever. Pasé de sentirme a que estaba destinado para algo mejor, And you let what you see with your natural eyes convince you that you're not great enough. a dejarme guiar por mis ojos físicos y a sentirme diferente, como que no, realmente no es ese sentimiento Because correcto. what changed you at this moment right now ¿Qué me cambió en ese momento? is you and how you feel about you. Es cómo me siento acerca de mí mismo. It's your physiology and you say, I am a champion. En mi fisiología,
Yo digo, soy un campeón. I don't care if I don't have enough money in the bank. No me importa si no tengo suficiente I'm gonna dinero en change el that banco. today. Voy a cambiar eso ya. I don't care if the car is broken. No me importa si se me I'm gonna get a new one this week. Voy a repararlo esta semana. I don't care if she don't want me anymore. ¿Cómo que? I don't care if she doesn't want me anymore. No me importa si él ya no me quiso nunca más. Because I'm gonna find me somebody better. Porque voy a encontrar a alguien mejor para mí. See, you have to have that type of belief. Necesitas tener ese tipo de creencia. Despite what you see in the reflection of the mirror. No importa qué veo en la reflexión del espejo. Because the energy that you feel for, I can do this and I can make this happen, that I can become more. Porque esa energía del que no puedo hacer esto, no puedo hacer que suceda. Has to be in your heart and stay in there. Perdón, que puedo hacer esto y que voy a hacer que suceda, tiene que estar en mi corazón y tiene que permanecer ahí. This is important that I'm giving you guys today. Esto es súper importante que lo que les estoy diciendo hoy. Because I'm going to share information with you. Porque les voy a enseñar, les voy a mostrar Just like he's información. sharing information with you Así today. como Alex nos compartió información. But people can get on the internet and read and find the same information. Pero las personas pueden encontrar este tipo de información en internet. It's not the information that's going to take you to the next level. No es la Alone. información la que te va a llevar a un nivel superior. It's going to take the heart that you have, Es tu corazón the que belief tienes, that you have, que te va a hacer creer que puedes. the authority that you portray when you're walking around. La creencia, la autoridad que tienes cuando caminas. And that will start to attract the right people to you. Lo que va a empezar a traer cosas a tu vida. And then only then you can have the type of success you Solamente have. hasta ese momento puedes tener el éxito que quieres. So stop believing. Don't believe anymore that you have to wait a month just to get 3 people. Para de creer que tiene que pasar un mes para encontrar 3 You got to personas. make that happen for the person you get started right now. Necesitas hacer que suceda para la persona que recién se inscribió ya mismo. Get your pen and your pad Por favor, abran sus cuadernos y tomen sus lapiceros. out. Some information with you guys. Les voy a compartir una And información. you have to understand that there's laws in building a business. Necesitan entender que hay leyes en crear organización. And don't worry, I know you guys see it in English, Yo sé que están viéndolo en inglés, but I have it in Spanish too. pero lo tengo en español. But I don't want you to see that yet. Pero no quiero que vean todavía. Because I want you to still stay with me for a minute. Quiero que me pongan atención. Now, just like there's natural laws of the universe, Ahora bien, también hay fuerzas naturales. En la naturaleza también hay leyes. and you know that once you walk out, when you walk off the ledge of this roof, of this building, the roof, Sabes que cuando sales por fuera del edificio, that the laws of gravity will pull you down. la ley de gravedad te va a absorber hacia abajo. In network marketing, the laws work the same way. En network marketing esas leyes trabajan de la misma manera. When it comes to building a large organization, Cuando viene acerca de construir organizaciones, and Alex hit on it right on the head, Alex habló de eso específicamente y de la manera correcta. the first thing when it comes to the 3 laws of building La primera cosa acerca de las leyes is para that a recruit is construir not a recruit until they go 360 star. es que un miembro no es un miembro antes de que llega a la estrella 360. A recruit is not a recruit. Actually, listen, these laws, I didn't make them up. Estas leyes yo no las inventé, But the actual saying is a recruit is not a recruit until they get a recruit. pero escuchen, es literal. Un miembro no es un miembro hasta que consigue otro miembro. Because it's not until somebody sponsors somebody that they feel that this is working. No, solo hasta el momento en que encuentras una persona nueva se siente como que esto realmente funciona. But because we put an emphasis on 360 star, we don't feel it's working until we get 360 star. Y como nos enfocamos en el estrella 360, no nos sentimos que funciona. So you sino have hasta to que focus somos on getting estrella 3. You have to focus on getting a person to 3 people Entonces nos enfocamos en as quickly as possible. si quiere 3 personas lo más rápido posible. Because a lot of people will quit the business Porque mucha gente se va a desanimar del negocio when they don't recruit anybody because they feel it's not working. cuando no han ingresado a nadie, entonces se sienten como que no funciona. So in your mindset, all you have to be thinking is, I have to get them a recruit quicker. En nuestra mente, o lo que les debemos enseñar a los otros es que tienen que inscribir personas rápido. Because the faster you help them get a recruit, Porque tan rápido como los ayudamos a tener The longer personas they'll stay in the rápidas, business. entonces ellos van a estar más tiempo en el negocio. now the second law of building a business. La segunda ley acerca de crear organizaciones. Because you get this person excited. Porque después de que esta persona está motivada, But the second law of building la segunda ley is that a leg is not a leg until it's full of those people.
Una pierna no es una pierna hasta que tiene 4 niveles de profundidad. That basically means that leg of business that you sponsor, ¿Qué significa? Que esa pierna que patrocinamos that's 1, es 1, that's 2, 2, that's 3, esto es 3, that's 4. esto es 4. The reason why that's important, guys, is this. ¿Por qué esto es importante? Because you don't want to just build this business and just make sales. No queremos crear una organización que simplemente venda. And a lot of times, the people that we first sponsor, Muchísimas veces las personas que apenas inician, que patrocinamos, when they get to the business, they're not always the one that's going to run the fastest. ellos no los primeros que patrocinamos no son los más rápidos. So the reason why you start to find some people, La razón por la cual queremos encontrar más personas and then it starts to die off really quick. es porque si de pronto estos se desaniman, los primeros se desaniman. Because a lot of times you only went to find one person, Muchas veces solamente encontramos una and you help persona them find 2 people. y los ayudamos a encontrar 2. And then after that, because those people weren't the right people, it starts to fall away. Después de eso, de pronto esas personas no eran las adecuadas, entonces se empieza a dañar. But in your mindset, you have to understand that I have to get this person 4 levels deep fast. En tu mente lo que tienes que guardar es que necesito enseñarle a la persona a que tenga 4 niveles de profundación tan rápido, de profundidad tan rápido como sea posible. This is why. ¿Por qué? When you sponsor somebody, Cuando inscribimos a alguien, and you yourself are excited you're a superstar, y nosotros mismos estamos motivados, somos estrella 360. when you start to go 4 levels deep, Cuando empezamos a crear profundidad, and he told you earlier that you have to go look as far as you can till you find somebody who's willing. él nos dijo ahorita que necesitamos hacer el seguimiento en la profundidad. Normally around the 3rd or 4th level, that's where you find a Normalmente, superstar. como en el nivel número 3 o 4, ahí es donde lo encontramos. And now guys, listen, tell you, because once you find a superstar, Y les digo, cuando encuentran esa superestrella, they'll take this business off to a fast start. ellos van a tomar todo el edificio a una estrella rápida. Alex, who's your sponsor? ¿Quién es tu patrocinador? Andrés y Mauricio. Andrés and Mauricio. Andrés and Mauricio, or which one is that? Mauricio, Andrés. ¿Quién es tu patrocinador? Mauricio, Andrés, Alex. Okay. So this is so Alex. Where's Alex? Where are you? Where are you in here? Mauricio, Andrés, Alex. Okay, Mauricio, Andrés, Alex. Now who is your sponsor? Mauricio. Mauricio is your sponsor. Yeah. So that's Mauricio, you, and Alex. Yes. And who's Mauricio's sponsor? Yeah, Gustavo. Gustavo. Listen, Gustavo. Gustavo is a superstar, right? Gustavo es una superestrella. Now he happened to have sponsored another superstar. Él patrocinó otra superestrella. But a lot of times you just happen to find out one day they do okay. Pero ¿qué piensas? A veces lo que pasa es que la primera de pronto estaba más o menos. But they happen to find, was it you? Or was it you first? So this is who? Mauricio. Mauricio? Alex. And this is Alex. Alright? And that's Gustavo. Now, by the time you guys understand this, you got Gustavo, Mauricio, Alex. Andrés, Andrés, Alex, okay? Now keep this in mind. That's 1, 2, 3, 4. That's Alex, right? Sí, pongan en sus mentes que son 1, 2, 3, 4. So you got to understand, the sponsor of Gustavo, Tienen que entender que el patrocinador de Gustavo he went 1, 2, 3, 4 levels deep bajó en profundidad. to find Alex, who's putting together this event today. Que encontró a Alex que puso este evento esta día. See, you have to be able to work through the levels to find a superstar. Necesita estar disponible para continuar buscando en la profundidad. Because the superstar, they're not going to wait for nobody. They're going to put systems in place. Una superestrella no va a esperar a nadie, va a poner sistemas apropiados, They're going to care about the entire team. va a poner entrenamientos, va a preocuparse por el equipo entero. And that's when you have a leg of business, because now that leg starts to work even when you're not there. Solo hasta ese punto vas a tener una pierna, porque sin eso no. Listen, this is some important network marketing stuff. Esto es algo muy importante en el network marketing. Because a lot of times we don't focus on trying to go deep in a business. Porque muchas veces no nos enfocamos en cómo hacer la profundidad. We try to get a few people and hope that it works out. Simplemente nos enfocamos en conseguir pocas personas y esperar, tener la esperanza que funcione.
But the reason why I have several legs in different countries and I have multiple legs with multiple leaders. Pero la razón por la cual tengo este negocio en muchísimos países y tengo muchos líderes. It's because in each country, no matter whether it's a country, city, or leg, I'm always working through the legs to go deeper than I can. No importa en qué pierna, no importa en qué país, siempre trabajo la profundidad. Now, I'm giving this to you guys because let's say this is the 4th level. That's 1, 2, 3, 4. You find a superstar. Por ejemplo, este es el nivel número 4 y ahí he encontrado una superestrella. And your business starts to take off. You start to have some volume and some residual income coming in. El business empezó a estar exitoso y empezó a moverse volumen. But it's when you have a team of people. A team is not a team. Pero es necesario tener un equipo. Un equipo no es un equipo. Until there's 8 levels deep. Sino hasta que tiene 8 niveles de profundidad. You guys with me? ¿Me entienden? Yes. You with me? Yes. ¿Estás conmigo? Yes. So what's that? Is that 1, 2, 3, 4, 7, 8? Okay, 8 levels deep. All right. Again, this is important. Muy bien. Ahora esto es bien importante. Because you're in the business of recruiting and network marketing. Estamos en negocio de inscribir. So you have to build teams of people. Necesitamos construir organización. And all this 8 levels is actually securing and locking in long-term income for you. Estos 8 niveles es simplemente asegurarnos un ingreso residual a largo tiempo. Because now Gustavo's going to still continue to build, because by the time Alex finds a leader, that person finds a leader, that person finds a leader, you find you another leader between your 7th, 8th, or 9th level. Porque ahora bien, Gustavo va a empezar a trabajar esa profundidad, porque en el momento en que todos están buscando los líderes de ahí hacia abajo, you find another superstar. Encontramos otra superestrella. And then that person will take off and explode. Y esa persona se apropia y explota. Now, what I'm giving you guys right now, this is like leadership stuff in network marketing. Lo que les estoy mostrando en este momento es el liderazgo en network marketing. But it has to be something in your mind that this is how you create $10,000, $15,000, $20,000 a month. Tienen que estar en sus mentes presentes. Esta es la manera como la cual creamos un ingreso de $10,000, $15,000 al mes. Because your long-term income comes from depth in your organization. Porque ingreso a largo plazo viene de la profundidad en sus organizaciones. So I wanted to make sure I gave you guys this. So in your mindset, you got to run your organization 8 levels deep as fast as possible. Me quería asegurar de que entendieran todos que necesitamos tener 8 niveles de profundidad lo más rápido posible. Because only then you start to build an organization that whether you're working in it or not, now it's still growing. Solo hasta ese momento tenemos una organización que aunque nosotros trabajemos o no, ellos continúan trabajando. Listen, you want to do this type of business so you can have freedom, right? Freedom. Ustedes quieren hacer este negocio porque quieren ser libres, ¿verdad? That means to travel the world and do things you want to do. Viajar por el mundo. What I just showed you is how you get freedom. Eso que les mostré es cómo obtienen libertad. That's freedom right here, guys. Eso es libertad. When you understand that, Cuando entiendan eso, and you start to have teams that's growing all around, like I have teams in Colombia, and teams in Ecuador, and teams over here in the US, and teams in Italy, and teams in Iceland, because I drive levels deep in different legs. Es porque yo entendí estos 8 niveles. Because I was taught this by my mentors years ago. ¿Por qué? Porque me lo dijeron mis mentores y mis líderes años atrás. So that's always a focus of mine when I launch any business. Eso ha sido mi foco siempre que hago el lanzamiento de cualquier negocio. That's why no matter what company I get involved in, I still become a top leader. No importa cuál compañía me involucro, siempre hago de lo mismo. And every company I started with nobody, with no teams. I didn't bring anybody. I started by myself. O cualquier compañía que he empezado lo he hecho por mí mismo. Empiezo con 0 personas. And still been able to do the same thing because of this type of concept. Y he sido capaz de hacer lo mismo, crear organizaciones grandes porque tengo esto en mi mente. You guys got this? ¿Me entienden esto? You got to make sure, guys, I'm telling you, stop focusing just on you. Necesitan entender que no deben enfocarse solamente en ustedes. And focus on helping people have Sino success. enfocarse en ayudar personas a tener éxito. Because only then will the next training that we do, Solo hasta ese momento, después del entrenamiento que les doy, we can all do at the beaches in the Bahamas. ustedes pueden ya irse para la playa en las Bahamas. Because that's when you have freedom. Porque es cuando tienen libertad. Am I making sense? Tiene sentido. All right? Now, I want to tell you guys this. This is how you check the vital signs of your organization. Así es como miramos los signos vitales de la organización.
When it comes to building a team, guys, it's just like when it comes to life in the body. Cuando estamos construyendo un equipo es como cuando miramos si un cuerpo tiene vida. When you go to the doctor, they always want to check your vital Vas signs al doctor y ellos quieren mirarte el pulso. because they want to see what's going on with your life Porque quieres que miran a ver qué es lo que te está pasando en el momento. and how you're evaluating your business. You have to check the same vital ¿Cómo lo signs. evalúa? Mirando los mismos signos vitales. And basically, the first vital sign is this: how many people are showing a plan 4 times a week? Básicamente el primer signo vital es cuántas personas están presentando el plan cada semana. Because if you're the only one showing the plan, Porque si eres el único que está mostrando el plan, you don't have a business, you have a job. no tienes un negocio, tienes un empleo. When you stop showing a plan, Cuando paras de mostrar el you plan, don't make any more money. no haces dinero. So when you have more than you showing a plan, Entonces cuando tienes más que tú mismo dando el plan, otras personas, is when you start to develop a es business. cuando empiezas a desarrollar un negocio. Listen, the training he gave today, I'm showing you how to start showing a plan. Escúchenme, el entrenamiento que les dio hoy los ayuda a empezar cómo mostrar el plan. He's going to need leaders today that want to step up and be a part of those 4 that's going to continue to build. Él necesita líderes que se apropien de este conocimiento y empiecen a construir. You have to find other people in your group that you're teaching to show the plan other than Y you. necesitan ustedes mismos encontrar otros líderes en su organización que hagan lo mismo que ustedes aprendieron a hacer hoy. Because this is the vital sign of, like I said, having a business. Porque esos son los signos vitales para poder tener un negocio. How many people want to have a job for? You want a job or you want a business? ¿Quiénes quieren un empleo o un negocio? ¿Quieren un empleo? Business. You want a business guy. So you have to teach and develop other people to show the plan. Entonces tienen que enseñarle a otras personas. At least 4 times a week. Mínimo 4 veces a la semana. Because these volumes that you need to do in order to hit your pen levels, Porque los volúmenes que necesitan they're not going to come showing the plan para once llegar a al week. rango no se van a lograr solamente con una vez a la semana. So the second thing you have to focus on La segunda cosa en la que se deben enfocar, is how many tools are flowing through your organization. ¿cuántas herramientas están fluyendo dentro de su organización? That's how I know this is the diamond that I'm talking to. Así, por eso es que yo sé que es un diamante con el que yo estaba hablando. Because tools flowing through your organization Porque las herramientas fluyendo dentro de la organización is a vital sign to your business. es un signo vital de tu negocio. Because if everybody in this room now have the tools to know how to show the plan, know how to train, Porque si todos en este cuarto tenemos las herramientas y sabemos cómo entrenar, you're educating people, and education is the pathway out of poverty. estamos educando personas y la educación es la forma como salir de la pobreza. Now, the last thing you understand is this: how many people are attending events? La última cosa para entender es esta: ¿cuántas personas están asistiendo a los eventos? It's at the events that people make decisions. En los eventos es cuando las personas toman decisiones. At events is where people get excited. They say, "I'm ready to change my life." En los eventos las personas se emocionan y dicen, estoy listo para cambiar mi vida. So in your mindset, like he said earlier, you have to promote and get as many people to the events as possible. Entonces en nuestras mentes necesitamos tener la idea que queremos ir a encontrar la mayor cantidad de personas posibles. To the next level that you need to take it to. Solo hasta ese momento nos va a llevar hasta el siguiente nivel. I'm gonna make it sense. ¿Tiene sentido lo que digo? ¿Comprende? Yes. Listen. I can come here and I can do a song and dance and I can be happy and great. I can be happy and just run around like a clown today. Puedo venir aquí simplemente a sonreír y estar muy feliz y pasármela como un payaso todo el día. But I have to give you information so you can have the consciousness on what to focus on. Pero escogí no hacer eso, escogí venir aquí a darte información que de verdad necesitas enfocar. Because what you focus on expands. Porque en lo que te enfocas se expande. What you don't focus on, it dies. En lo que no te enfocas se muere. If you have a plant inside your house and you focus on it, you pour water on it, it expands. Si tienes una planta en tu jardín, te enfocas en ella, le pones agüita, crece. When you go on vacation for 2 months and come back, you haven't focused, you Te came vas de back, vacaciones y It's died. regresas, no la cuidaste, está muerta. this works the same way. I'm going to show you guys this and we're going to be done. Esto funciona de la misma manera, les voy a mostrar esto y terminamos. Everything I'm giving you is knowing how you have to focus on the people. Todo lo que les he enseñado es cómo enfocarse en las personas. But what you really understand, guys, is that you have to learn to map out your plan. Lo que realmente tienen que aprender es cómo diseñar su
organización. A lot of people can't have success past where you are right now. Cómo diseñar sus planes. Because- A lot of people can't have success past where they are right now. Muchísimas personas no pueden realmente tener éxito en lo que hacen en este momento Because they don't have a plan. porque no tienen un plan. And what I'm telling you right now, guys, I'm going to show you how to focus on your plan when you first launch. Lo que les estoy diciendo en este momento es cómo enfocarse, tener un plan para hacer un lanzamiento, So you can be able to have a fast launch and get silver done in the first 30 days. entonces tendríamos un lanzamiento rápido y llegar a plata en los primeros 30 How many días. people would like to at least be a silver executive? ¿A quién les gustaría hacer plata? Okay, good stuff, good stuff. How many people would like to help other people go silver so you can go gold? ¿A quién le gustaría ayudar a otros a llegar a plata? Entonces tú puedes llegar a oro. Because the average silver makes between $3,000 to $5,000 US, and gold makes between $5,000, maybe $8,000 a month. Los plata ganan entre 3.000, 5.000, un oro ya gana un poquito más, 8.000 y algo así. So who would like to be a gold executive making about $8,000 a month? ¿Le gustaría llegar a oro y ganar 8.000 más o menos? Put your hands way in the air. Put your hands up. Listen, I know because when I launched the business, I was broke, and I said I'm going to get the gold executive. Lo sé, porque cuando empecé el negocio yo estaba quebrado, pero me puse la meta de llegar a oro. I was in foreclosure, they was about to come and get my house. Me iban a quitar la casa. I had tax problems, and they were trying to put me in jail. Tenía impuestos, problema de impuestos y me iban a encarcelar. And I was like, you're not getting in this house, Y yo les dije, no van a tomar esta casa. and I'm not going to jail. Y no me voy para la cárcel. So I got busy. Entonces me ocupé. Because in my mind, I started calculating the numbers, and I said, gold executive, I can do about $50,000 in the first few months if I focus on that. En mi mente calculé que llegando a oro podía ganar como hasta 50.000 al mes. So I had $0 in the bank when I saw the business plan. Tenía 0 pesos en el banco cuando empecé. When somebody asked me, how do I want to get started? Alguien me preguntó, ¿qué tan rápido quieres empezar? And I was looking at the paperwork, and I knew I had no money. Miré el papel y yo sabía que no tenía plata. I didn't have $0 in the bank. No tenía 0 pesos en el banco. But I said, I'm going to get started today. Pero le dije, voy a empezar hoy. I pawned, I sold, I borrowed, I asked for money to get started. Me pidió prestado dinero. ¿Cómo se llama cuando uno lleva algo a una vendió. You guys come and translate. Todo lo que fuera posible para empezar ese día. And guys, within the first 3 to 4 months, I earned over $50,000. En los primeros 3 o 4 meses gané los $50.000. Because that's what I needed to save my house and to get myself out of tax Eso era lo que problems. necesitaba para salvar mi casa y tener ese tipo de ingresos. Now, this is what I did with that. ¿Cómo lo hice? Because I understood this. Write this down. You must write the vision, write this down. Write the vision and make Escriban it plain. esto. Necesitaba hacer Write esto. this down. Write the vision and make it plain. Escriba su visión, haga un plan. Haga un plan. Escribe la visión y conviértela en un plan. See, a lot of you, you're just going off the top of your head and hoping that you can get gold done. Muchos de ustedes solamente lo guardan en sus mentes But y you have tienen no la plan. esperanza de llegar a oro. You have no plan each month on how you're going to do that. Pero no tienen un plan cada mes para saber cómo hacerlo. Listen to me, everybody, listen to me right now. Alex, everybody, listen. Todos. Tomorrow starts the first day of the next month. Mañana empieza el primer día del mes. In your mindset, you have to do what I'm going to show you right now and map out this entire month. En sus mentes tienen que hacer el diseño de cómo va a ser el mes, el resto del mes. I promise you, if you map this month out and you focus with several people, you're gonna hit some type of pin level, have more success than you have ever had. Se los this month. prometo que si se enfocan en esto van a llegar a un nivel, a un rango que ni siquiera se imaginan. Because you're going to have a plan of what you're going to do. Porque van a tener un plan de cómo hacerlo. Because if you don't write the vision Si no escribes la visión and see it so you can see y it, lo ves para poderlo ver, you're not going to have the success that you want to have. no van a tener el éxito que quieren tener. Because first, Porque primero you must see it in your mind. necesitan verlo en sus mentes. Then you must see it on paper. Lo siguiente es que lo necesitan ver en el papel And then you see it in the field. y luego lo ven en el campo. I'm going to go gold executive. Voy a convertirme en oro. I believe I can go gold. I can see it. Creo en ello, lo puedo ver. I know the value for gold executive. Sé el valor, el volumen para llegar a oro. So now
I'm going to write my plan out. Ahora bien, voy a escribir el plan. And I'm going to follow the steps the way I write my plan. Y voy a seguir los pasos en la misma manera como lo escribí el plan. And it's going to be important, guys, because a lot of times when you guys are working, Es muy importante porque muchas veces cuando trabajamos, all we do is we see it in the field. todo lo que hacemos es simplemente verlo en el campo. You're hoping that you can find people, Tenemos una esperanza que vamos a encontrar, but you don't have no plan to find people. pero no tenemos un plan para Or if you encontrar. find them, you don't have no plan of what you're going to do with them. Y cuando las encontramos no tenemos idea qué hacer con esas personas. So you have a bunch of people that's showing up, Entonces tenemos muchas personas que los vemos, but nobody's hitting pen levels. pero ninguno de ellos tiene un rango alto. And pen levels Los rangos are the same as income levels. es lo mismo que ingresos. So when you hit rent, you make money. Entonces cuando escuchamos rangos es porque hacen dinero. No rent, no money. No rango, no bla bla bla. Am I making sense? Tiene sentido. You want to make money, right? Ustedes quieren hacer dinero, ¿verdad? Yes. When my mentor told me that a long time ago, Cuando mi mentor me dijo eso hace tiempo atrás, when he said, see it in your mind, see it on paper, then see it in the field, me dijo, míralo en tu mente, míralo en el papel, míralo en el campo. I did exactly the same, because now I had what you call a goal. Hice exactamente lo que él me dijo y luego conseguí el oro. See, without a goal, you have no destination. Sin el oro no tienes destino. And that's how we make you get a destination. Te voy a enseñar cómo tener un destino. We have 3 zones that we focus on every month. Tenemos 3 zonas en las cuales enfocarnos cada mes. We focus on the white zone, Nos enfocamos en la zona focus blanca, on the blue zone, en la zona azul and the red zone. y en la zona roja. Write that down. Escríbanlo por favor. Write that down. This is important. Es Yes. muy importante, escríbanlo. It's not just in this company. This is network marketing I'm teaching you. No es solamente esta compañía, es network marketing en general. People who have the most successful teams, they focus with their teams throughout the month. Las personas más exitosas se enfocan en esto en el mes. Every month you have to be understanding that between the first of the month and the 10th, Cada mes tienes que entender que You're in the el white zone. primero y el 10 estás en la zona blanca. and Alex, you and the team, you got to be in a frenzy of getting as many people exposed to the business as possible. Alex y su equipo se tienen que enfocar en la misma cosa, en hacer las exposiciones masivas. Because now, when you get a lot of people, Ahora bien, cuando tienes mucha gente, some will join, but now we're in the blue zone between the 11th and the 20th. algunas escriben, pero ya estás en la zona azul, estás entre el 11 y el 20. You guys are going to start doing more recruiting. Entonces Sponsor. empezamos a hacer más inscripciones. I got to make sure we put this thing in there. All right. Now, that's massive follow-ups, like he said earlier, follow-up. Ese seguimiento masivo, como And hablamos recruiting. antes, y inscripciones. Now, the red zone is where we are right now, La zona roja es donde estamos en este between the momento, 21st and the end of the month. que está entre el 21 y el final del mes. That's massive upgrades Esos son mejoras de paquete masiva and recruiting to the end of the month. y seguimiento hasta el final del mes. Now, I'm giving that to you guys because I told you, you get your team in a frenzy and an energy that is going to happen by the end of the month. Les estoy explicando esto porque tenemos que ver que el equipo tenga la misma energía, la misma vibración hasta el final del mes. Listen, a lot of you came to the meeting today, and but your energy hasn't been like, I gotta hurry up with the training so I can get people into the Muchos system de ustedes today. vinieron al entrenamiento, pero todavía no tienen esa vibración, esa energía de que necesitamos salir allá y trabajar y conseguir la mayor cantidad de personas posibles. Because you haven't made something important for your team to close the month out. No lo has hecho suficientemente importante para tu equipo que necesitamos cerrar con altura el fin de mes. But when everybody starts working together towards the end of the month, guys, to help hit the pin levels and goals, Cuando el equipo empieza a trabajar junto con la misma misión de llegar a rangos, you're going to find, guys, that between the last few days of the month, you do more volume than the last days than you do all month long. vamos a encontrar que en la zona roja vamos a hacer muchísimo más volumen de lo que hicimos durante el resto del mes. Because your team will be in that energy that listen, it has to get done right now. Porque el You equipo va a guys estar are en getting esa it done. energía que tenemos que hacerlo ya, ahora. So this is going to be very important. Eso es muy importante. Now, what I'm going to give you now is you got to write this down. Know your numbers to grow your numbers. Tienen que anotar esto. Necesitas saber los números para crecer los números. Every single day you must check your rank in your volume. Cada día necesitas mirar. Every single day you have to go into your back office. Necesitas mirar tu oficina If virtual. you're not opening the doors to your store every day, you're not in business. Si no abrimos las puertas de nuestros negocios todos los días, no estamos. There's no business that you're going to spend $100,000 on and you're not going to open it every day. No hay ningún otro negocio afuera que si no lo abrimos todos los días, pues no ganamos ingresos.
And you have to open the doors every single day. And that means go online, go to your website, and open up your back office and know your numbers. Abrir las puertas del negocio todos los días. Necesitamos ir a la oficina virtual, mirar los rangos y el volumen. Because now, how much more time we have? About 2 minutes or so? How much more time we have? ¿Cuánto tiempo más nos queda? 2 minutos. En la financiera. Good stuff. I'll be finished in minutes. So, what I want you guys to understand is this. Entonces lo que quiero que entiendan es esto. We have an easy view qualification. Tenemos una vista rápida de calificación. Because you got to be able to understand that if you're going to do 15,000 in volume, necesitamos ver fácilmente que si vamos a ganar, a alcanzar, por ejemplo, 15,000 en volumen, to help me get silver done, para poder alcanzar el plata, you got to figure out in your mindset, how can I help you get silver? tengo que tener claro en mi mente cómo voy a lograr eso. Now guys, listen. Silver is 15,000 in volume. Entonces, plata es 15,000. So this is what you're going to do every month. Eso es lo que vamos a hacer cada mes. You know if you have me involved in the business. If you got me involved, Tú me inscribiste en el negocio and you're going to focus on me to help me get silver done. y te vas a enfocar en mí para ayudarme a llegar a plata. When I first get started at the first of this month, Cuando te ayudo a empezar el primero del mes, I don't want you to just focus on 3 or teach me to focus on 3. no quiero que le enseñes a nadie a enfocarse en 3 solamente. Because a lot of times you guys are focusing on getting 3 people. Porque muchas veces nos enfocamos en tener solo 3. And by the time you focus on getting 3 and 2 guys away, you only have 1. Entonces, si nos enfocamos en 3, 2 se rajan, solo tenemos 1. So you can't hit your pen level. No podemos llegar al rastro. But when you focus on getting 12, Si te enfocas en tener 12, like when I got started with silver in 2 weeks because I got 12. cuando empecé este negocio me enfoqué en 12 y conseguí 12. Because I knew I needed 1. Sabía que necesitaba 1 And I knew I would find another 2. y sabía que iba a encontrar otros 2. After I did it, so when you do 1, Después de que hice eso, después de que hice el primero, out of 3, I have to get another 3. sabía que encontraba otros 3. You have about 2. Esos otros 3 se rajaron también, entonces ya me quedaban solo 2. Then when you sponsor another 3, Entonces patrociné otros 3. you may have 2 or 3 that stick around. Ahora tengo 4 solamente que So you get 3 or 4, you may have 1 that quit. Entonces de pronto puedo tener a alguien más que se raje. Another 3. Ya tengo 3 y de esos 2 se desanimaron. Now you may have 6 people. Me quedan 6. Now you guys say you want to go gold executive, right? Ustedes le dijeron que querían llegar a oro. You do know gold executive needs 6 people, right? Y saben que para llegar a oro necesitas 6. So if you need 6, why you only get 3 people? Sí, sabemos que necesitamos 6 porque nos estamos enfocando en 3. You only get 3 because you focus on 3. Solamente encontramos 3 porque nos enfocamos en. I need you to set yourself up and set people up for winning to go silver by focusing on 12. Necesitamos que se enfoquen en conseguir 12. So you can have enough that you can focus on each person at the first of the month that you're going to help these guys Solo hasta ese momento tendremos suficientes get their pen levels knocked out. para ayudarles a esas personas que quedan a alcanzar rangos. So you're going to take your 15,000 volume Entonces voy a dividir esos 15,000 en volumen. and you're going to decide who you're going to work with. Voy a decidir con quién voy a trabajar. I'm going to be finishing real quick, Alex. Give me 1 second. Un segundo que ya voy a terminar. And this is the last thing I'm going to show you guys. So you guys write this down. Esta última cosa que les voy a mostrar, por favor, escriban. Because I want you to focus on this is you, this month. Quiero que te enfocas. Este es usted. I want you to take who you have in your organization. Necesitas escribir a quienes tienes en tu And organización. if you know that you need 15,000 volume this month to get silver Si done, sabes que necesitas 15,000 para poder llegar a la plata, you got to say to yourself, where can I find 15,000 volume? necesitas encontrar la manera en llegar a ese volumen. So you know you're going to need at least 3 people. Entonces necesitas mínimo 3. But normally out of the 3, they may have to be the right ones. So you want to at least have 5 or 6 people that you're working with. Entonces, como de algunos de esos se van a desanimar, al mínimo 6 personas. So take each person that you already have in your business right now. Esa persona que ya tienes en el negocio. And I want you to say to yourself, I'm going to help Al Y escoges, voy a ayudar a esta persona get 3,000 in volume this month. a llegar a 3,000 de volumen este mes. I'm going to help Mike get 3,000. Voy a ayudar a Mike a tener I'm helping Craig get 3,000. 3,000. A otra persona a tener 3,000. I'm helping Leanna get 3,000. Voy a ayudar a Eliana a tener 3,000. I'm helping Jeff get 3,000. Jeff, 3,000. That's a simple way to 15,000 Esa es una manera simple de llegar a 15,000. When you write the vision Cuando le escriban la visión and you map out how you can get the y volume, hacen el mapa de cómo tener ese and volumen. it's easy, you can say, I can do 3,000 Ustedes les parece fácil que podemos hacer 3,000. because I can help them
go 360 star. ¿Por qué? Porque los puedo ayudar a llegar a la estrella 360. Or I can help them drive and get some other people. O les puedo ayudar a profundidad más personas. So I make it 600 in volume there. Entonces, por ejemplo, puede ser 600 aquí de volumen, 1,300, 499 here. 1.300. Another $12.99 here. Otros 1.300 por acá. And by the time you add up your volume, that's how you get this person to where you want to do to get your goal for that month. Después de que lo sumamos, entonces ahí es cuando llegamos a la meta. Guys, this is really important right here. Esto es muy importante. Because when you map this out tonight, Porque cuando hacemos el diseño, y si lo vamos a hacer esta noche, in preparation for this next month, la preparación para el siguiente mes, that means each person that you have in your team or your leaders, de cada una de las personas que tú tienes en tu equipo, you do this for them, yourself. Esto lo hacen para cada una de las personas que You tienen. map out who they have, Entonces escribo quiénes son los que ellos tienen. and you work with the people that they have and the ones we helped sponsor the last few days. Y trabajan con las personas que hemos inscrito los últimos días. And you draw these, and you make these numbers happen for them so you can show everybody what I'm saying right here. Y escribimos los nombres de lo que les estoy diciendo a todo el mundo que está pasando aquí. Works when they go silver this month. Va a trabajar porque ellos van a llegar a plata este mes. You got me? ¿Me entiendes? I'm telling you guys, this is all you have to do is focus on what you want to, how you want to have success. Todo lo que necesitamos enfocarnos es en cómo es que vamos a tener éxito. La última cosa que les voy a decir es, You have to, in your mindset, you have to have no cancellations. en sus mentes no se puede poner que van a tener cancelaciones. You have to, once you put the plan in your calendar, Necesitamos poner los planes en nuestro calendario. you have to make it your decision that you're not gonna, nothing's gonna come in the way to stop you from fulfilling that plan. Tomar la decisión de que nada nos va a parar para continuar haciendo esos planes. So as I'm done, let me say this to you. Para terminar, déjenme decirles algo. Each and every one of you have to understand this. Cada uno de ustedes tiene que entender algo. In our lives, En nuestras vidas, the one that we live right now en la que estamos viviendo en este momento, is going to end. va a terminar. And when that life ends, Cuando esa vida termina, people are going to go to your tombstone. las personas van a ir a nuestra tumba And they're going to be like, oh, this person was born in this year. y van a leer, esta persona nació And they este año died in this year. y se murió en este otro. And that's what we always say. Look at this person, they died between this year, Lo que siempre born here, decimos died here. en el cementerio, esta nació en este año y murió en But the este. most important thing that's going to be in your tombstone La cosa más importante es la que va a estar en nuestra. is not going to be the day that you were born No es el año en que or nacimos the day that you died. y en el que morimos. It's going to be that small dash that's in between both of them. Es el espacio entre esas dos fechas. And that dash is going to be the story of your life. Y ese es el espacio de la historia de su That vida. dash is going to tell people who you really were and how many lives you changed. Ese espacio es lo que nos va a decir de quién fuimos realmente y cómo nuestra vida cambió. So you have to ask yourself today, what is your dash going to mean? Entonces pregúntense a ustedes mismos, esa etapa qué va a significar. Because when you make your life significant to help other people, Cuando hacemos nuestra vida significante para ayudar a otras personas, only will your life change. ahí es cuando nuestra vida cambia. I appreciate you guys for showing up for my Muchas session. gracias por escuchar. Jason.